Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de los Espejos del Teatro Municipal de Lima, donde tendremos la ceremonia por los 60 años del Fondo de Cultura Económica en el Perú, reflexiones en torno a la educación y la cultura. Saludamos la presencia en la mesa principal del señor Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano de Lima, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima. Nos acompaña el señor Víctor Hugo Morales Meléndez, excelentísimo embajador de México en el Perú. Saludamos la presencia de la señora Gloria González Farfán, regidora metropolitana de Lima, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nos acompaña igualmente el señor Gustavo Rodríguez, director del Fondo de Cultura Económica. Saludamos la presencia de Fabiola Figueroa, gerenta de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el señor Christopher Cese Villarriaga, gerente de Educación de la Municipalidad de Lima, y también del doctor Mauro Mamani Macedo, escritor e investigador. Saludamos igualmente la presencia del representante de la Embajada de Argelia y también de la Embajada de Rusia en el Perú. Damas y caballeros, a continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de la señora Gloria González Farfán, regidora metropolitana de Lima y vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes con todas y todos. Muy agradecida de tenerlas y tenerlos acá. Somos los que somos. Entiendo también que tenemos una dificultad de tráfico acá en el centro de Lima y lo que ha hecho es que nos tardemos en la llegada y atrasar un poco el evento. En estos momentos vamos a honrar los 60 años del Fondo de Cultura Económica de México. Muy agradecida también al embajador de México que nos acompaña en esta oportunidad, no siendo la primera y esperamos que no sea la última, aunque ya nos está acompañando varias veces, el embajador ya es amigo nuestro. El señor Rodríguez, muy agradecida por tenerlo aquí y tomamos muy en cuenta esos 60 años, que no son pocos, que son un añito menos que yo. Del Fondo de Cultura aquí en el Perú, y agradecemos también porque nosotros estamos en la Feria de Guadalajara. Tengo también la satisfacción de decirles que el Perú presenta un espectáculo en el cual mi hija va a estar también ahí en la Feria de Guadalajara. O sea que estamos hermanados de todas maneras en este evento. Muchas gracias a todas y a todos, como digo, a los gerentes de Educación y Cultura, a la dirección del IMALE, a los regidores, a los embajadores, a la reina, a mis afro, a todos los que nos están acompañando aquí, y creo que podemos dar por iniciado, estimado Florentino, este evento tan importante como es para el libro, cosa que tú amas el libro y me está enseñando a amarlos también. Un poco que a veces la vista no me acompaña, pero vamos en ese camino. Muchas gracias a todas y a todos. Han sido las palabras de la señora Gloria González Farfán, regidora metropolitana de Lima, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima. Saludamos también la presencia en esta ceremonia de la regidora metropolitana de Lima, Margarita Pajares, quien está acompañándonos en este acto. Vamos a continuación a tener la participación del doctor Mauro Mamani Macedo, escritor e investigador, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, señores autoridades, estimados
hermanos y hermanas que nos acompañan en este día memorable. 60 años implica recorrerlos con libros, con lecturas, con escritura y con vasta sensibilidad. Agradezco al director del Fondo de Cultura Económica, el doctor Gustavo Rodríguez Elizarrán, que me haya invitado. Leeré brevemente este texto. El campo editorial peruano tuvo su primer impulso modernizador con Manuel Escorza, que llevó el libro a las calles, es decir, lo saca de la librería y los pone al alcance de las manos. Antonio Cornejo Polar se sorprendía que un poeta emprendiera este tipo de modernización, no solo por difundir su obra, sino por difundir la obra de los demás. Este proyecto tuvo resonantes fuerzas continentales. Alejo Carpentier lo llamaba el milagro Escorza. En el Perú, dentro de los grandes editores, como Juan Mejía Vaca, se encuentran notables poetas que han desplegado su labor editorial, como Xavier Sologuren impulsó la editorial La Rama Florida, donde publica autores como José María Arguedas, Luis Hernández, Javier Heró. Manuel Bustamante Vallivian, quien fundó y dirigió la editorial Compañía Impresiones y Publicaciones, CIP, en donde edita a José María Guren, Alejandro Peralta. Varios escritores vanguardistas estuvieron allí. Siguiendo el caudal de poetas, editores, en nuestra casa editorial, el Fondo de Cultura Económica, también están notables poetas, por ejemplo, Magda Portal y Blanca Varela. También el Fondo de Cultura Económica ha rendido un homenaje justo a las autoras, editando su obra, nombrando a los locales con su nombre. Así se publica en el Fondo Editorial Ese Puerto Existe en 1959, Canto Villano en 1996, de Blanca Varela. También en el 2010 se edita la obra poética completa de Magda Portal. A propósito de las ediciones del Fondo de Cultura Económica, en cuanto a escritores peruanos, sabemos que los primeros que editaron fueron Manuel González Prada, Luis Evalcárcel con Ruta Cultural del Perú, Luis Alberto Sánchez, todos ellos en 1945. Se advierte una producción plural de nuestro pueblo. Allí también suman Guamón Poma, Garcilaso de la Vega y José María Arguedas. Colecciones como Tierra Firme, qué nombre tan hermoso, ¿no? Tierra Firme, como diciendo el llamado de José Martí, Nuestra América, porque la colección Tierra Firme era para publicar autores, es para publicar autores de nuestro continente. El Fondo de Cultura Económica se funda en 1961 en nuestras tierras. ¿Qué significa publicar en el Fondo de Cultura Económica? No es uno de los sellos editoriales, sino un cielo editorial. Muchos desde muy jóvenes hemos visto con tremenda admiración los libros que edita el Fondo de Cultura Económica. Creo que hay editoriales que forman a los hombres, otras editoriales forman pueblos, pero hay editoriales que forman continentes, como el Fondo de Cultura Económica, porque a través de ellas nos hemos llegado a los pensamientos de autores distantes, los famosos breviarios, las correcciones populares, que nos venían muy bien cuando éramos estudiantes universitarios, por lo económico, por la facilidad de llevarlos en la casaca, estaban al alcance de nuestros pálidos bolsillos. En este importante editorial nació para los lectores Pedro Páramo, ese breve pero inmensa novela de Juan Rulfo, a quien Arguedas le dedica estas palabras. ¿Quién ha cargado a la palabra como tú, Juan, de todo el peso de padeceres, de conciencias, de santa lujuria, de hombría, de todo lo que en la criatura humana haya de ceniza, de piedra, de agua, de pudridez violenta para parir y cantar como tú?
Otro grande también está allí, Alfonso Reyes, el maestro admirado de Jorge Luis Borges. Decimos casa editorial por la familiaridad que transmite cuando se llega a ella, sentimiento de hogar, ganas de no salir, abrazo del cual uno no quiere desprenderse. Muchas gracias. Agradecemos la participación del escritor e investigador Dr. Mauro Mamani Macedo. A continuación tendremos la participación de Fabiola Figueroa Cárdenas, gerenta de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, regidor Florentino, regidora Gloria, excelentísimo embajador y amigo de la casa, señor Víctor Hugo, señor presidente del Fondo de Cultura Económica, director del Fondo de... amigos y amigas. Para mí es un honor poder estar hoy siendo invitada a este reconocimiento por los 60 años del Fondo de Cultura Económica en el Perú, porque como una estudiante que fui de una carrera de arte, una carrera vinculada a la cultura, los títulos que el Fondo de Cultura Económica podían ofrecer desde hace ya varios años a los estudiantes de estas carreras han sido fundamental, ¿no? Su propuesta, ¿no?, editorial en la ciudad, en el país, creo que ha sido fundamental en el desarrollo educativo de muchas personas en esta ciudad. El Fondo de Cultura Económica es un ejemplo de gestión pública, creo, a nivel internacional, ¿no? Creo que es considerado una de las grandes editoriales latinoamericanas, ¿no? Y es un ejemplo de gestión pública porque surge desde la gestión pública de un país y su visión internacional de la industria editorial hacia afuera, ¿no? Un ejemplo que debemos seguir muchos países, que tenemos aún un gran recorrido en ese sentido, ¿no? Uno de esos pasos es obviamente la participación en estos días del Perú en la Feria de Guadalajara, ¿no? Creo que este reconocimiento no solamente se da en el sentido de el tiempo, ¿no?, sino en cómo en ese tiempo una institución tan importante ha podido aportar a la educación y a la cultura de esta ciudad y de este país. En ese sentido, yo saludo y felicito todo el trabajo que se viene realizando y todos los esfuerzos que en los últimos años también se han venido realizando con las nuevas sedes, con la alianza con la Universidad San Marcos, tan importante, creo yo, como lo he comentado, ese vínculo con la educación, ¿no?, es fundamental, ¿no? Entonces, felicitaciones, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a la participación de Fabiola Figueroa, gerente de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A continuación está con nosotros también el señor Christopher Cese Villarriaga, gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Regidor Metropolitano Florentino Díaz Ahumada, regidora Gloria González, excelentísimo embajador Víctor Hugo Morales, director del Fondo de Cultura Económica, señor Gustavo Rodríguez. Quiero iniciar esta disertación leyendo lo siguiente. Siendo un amante de la libertad, cuando llegó la Revolución a Alemania, miré a los grandes editores de periódicos que en ardientes editoriales proclamaban su amor por la libertad.
pero también ellos, como las universidades, fueron reducidos al silencio, ahogados a la vuelta de pocas semanas por las campañas de Hitler para suprimir la verdad. Lo que acabo de leer pertenece a Albert Einstein, físico germano-estadounidense, creador de la teoría de la relatividad. Aquí podemos notar que para defender la libertad y por ende la democracia es importante contar con las editoriales. Además, estas se encargan de mejorar lo que escriben los autores para difundir sus obras a diversos públicos, como los educadores y educandos, quienes las adquieren pensando a formar parte de sus bibliotecas con el fin de mejorar su aprendizaje de manera significativa. Por todo esto, el Fondo de Cultura Económica hace una labor importante en países como México, en donde se encuentra la sede central, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú, Venezuela, España, Estados Unidos. En el caso de América Latina, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial a raíz de la pandemia COVID-19, la región atraviesa una actual crisis educativa sin precedentes que requiere actuar lo antes posible para mitigar e incluso revertir sus efectos. Siendo la educación un derecho fundamental de los seres humanos, no solo el Estado debe velar por su desempeño. En ese sentido, quiero destacar también que el Fondo de Cultura Económica contribuye al publicar libros en la lucha contra la ignorancia. Pero no solo con sus publicaciones da la batalla, ya que promueve concursos como el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2021, el 17º concurso Leamos la Ciencia para Todos del año 2020-2021, dirigida a diversos grupos generacionales, dando relevancia a las humanidades y ciencias muy necesarias para contribuir con la mejora del mundo. Leyendo un poco de historia, gracias a Daniel Cosío Villegas, historiador, sociólogo, ensayista y economista, el fondo se fundó en el año 1934. Al inicio, esta casa editorial se centró en publicar exclusivamente textos de economía destinados a los estudiantes de educación superior, logrando una vertiginosa expansión. Ahora bien, el autor del emblemático dibujo del FCE fue José Moreno Villa, un refugiado de la Guerra Civil. Su primera sucursal fue puesta en marcha en Buenos Aires por Arnaldo Orfilia Reinal, quien luego dirigió el sello en México. Con el pasar del tiempo, su contribución buscó ir más allá de la economía, yéndose a diversas temáticas y a todos los niveles de la educación. Hacia 1945 y se inaugura en Buenos Aires su primera filial internacional bajo la dirección de Arnaldo Orfilia Reinal, quien posteriormente asumiría la dirección general. Hacia los años 60 aparece su primera librería, hoy llamada Daniel Cosío Villegas. En 1963 la editorial inaugura la filial en Madrid, España. En 1989 el Fondo de Cultura Económica consiguió ganar el Premio Príncipe de Asturias. En 1991 el público infantil fue incorporado al proyecto editorial con la colección A la orilla del viento. Ahora bien, en el siglo XXI, su política editorial ha decidido buscar un mayor acercamiento con sus lectores, mejorando su oferta en precios, variedad temática con la colección popular. Así, ha incluido libros de interés para un público más juvenil, ofreciendo textos de ciencia ficción, novela policíaca, fantasía, entre otros. Sin embargo, sus fondos históricos se mantienen. Además, se han colocado a la vanguardia de la sociedad del conocimiento con su portal de Internet, donde muestran colecciones y publicaciones
de diversas actividades importantes como presentaciones de libro. En el caso del Perú, el Fondo de Cultura Económica, a su llegada a los años 50, gracias a su director Orfilia Reinal, en coordinación con la poeta peruana Magda Portal, quien primero contribuyó estos libros y hacia los inicios de la década se encargó de la sucursal. La apertura de la primera librería del fondo aquí en Lima se realizó el 31 de octubre de 1961, un día especial al que asistieron grandes personalidades como Salazar Bondi, Aníbal Quijano, Martín Adán, Luis C. Barcárcel. Luego, en 1974, se convirtió en su directora la poeta, como ya lo mencionaron, Blanca Varela, con quien se constituyó su ubicación en la calle Berlín 238, en el distrito de Miraflores. Esta casa editorial también ha sido golpeada por la pandemia. A pesar de todo, el 3 de noviembre del año 2020 se inauguró su nueva librería con el nombre del maravilloso antropólogo y escritor José María Arguedas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como bien sabemos, en nuestro país existe poca inversión en cultura, por lo que la existencia de una casa editorial debe ser resaltada. Por otro lado, mencionar todos los libros que ha puesto a disposición y en circulación el Fondo de Cultura Económica, mencionarlos todos sería una tarea titánica y más aún imposible. Sin embargo, ahora deseo destacar algunos. En primer lugar, las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, puesta a los 324 años de su muerte, por lo que es de acceso público y se encuentra colgado en la web. Otros textos relacionados también a la educación, que también son recomendables, como lo son Educar en Sociedad del Conocimiento, de Juan Carlos Tedesco, quien plantea que los impactos de la globalización, como el restablecimiento del Estado y otras entidades institucionales, pueden lograr superarse con el fortalecimiento de la labor educativa. Sus centros de investigación y su aplicación en la vida cotidiana son importantes. Por esto y más, debemos aplaudir la presencia del Fondo de Cultura Económica en el Perú, una de las 10 mejores editoriales del mundo, y su coincidencia en la conmemoración del bicentenario de la independencia es importante. Precisamente, como inicié, deseo recordarles que contar con editoriales que contribuyen a conservar la libertad y la democracia, aún en esta sociedad, es importante. Para cerrar, quiero citar lo que José Emilio Pacheco, escritor mexicano de la generación del 50, dijo: «Jamás sabré cómo sería el mundo si no existieran los libros del fondo. Tampoco podré medir todo lo que me han dado. Lamentaré en todo caso no haber leído más entre todo lo rescatable y digno de perturbación y defensa en este cada vez más doloroso país nuestro, sitiado por la miseria, la sequía y la violencia». Sin duda, debemos dar un agradecimiento a la loable labor del Fondo de Cultura Económica y todo lo que en materia de conocimiento y difusión nos ha brindado y nos brindará. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del señor Christopher Cese Villarriaga, gerente de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
A continuación tendremos la participación del señor Gustavo Rodríguez, director de Fondo de Cultura Económica, a quien vamos a escuchar con atención y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Señores regidores, Florentino Díaz y señora regidora, Gloria González Farfán. Señor embajador de México y colega Víctor Hugo Morales Meléndez. Señores autoridades de la cultura, la educación y deportes de la Alcaldía Metropolitana de Lima. Señoras y señores que nos acompañan. Para mí es un privilegio ser el representante del Fondo de Cultura Económica en el Perú, más aún en este momento, pues junto con ustedes y nuestros miles de lectores peruanos, me toca celebrar los 60 años de presencia permanente del Fondo en este hermoso país. País que está hermanado a México en tantos aspectos: culturales, artísticos, etnográficos, históricos y más. En julio de 2019, recién llegado al Perú, viví la experiencia de la FIL Lima, la feria del libro más importante que se celebra en el país. Así fue mi introducción al ambiente del libro en Perú. Ese magno evento también me permitió conocer la labor que la Municipalidad de Lima realizaba en la promoción del libro y la cultura a través de su programa Lima Lee. Como esa también es la línea de acción que tenemos en el fondo, encontré en los responsables del programa receptividad para asociarnos y sumar capacidades. Nuestro trabajo conjunto se inició con la Feria Metropolitana del Libro de 2019. Y con el tiempo, y a pesar de la pandemia de la COVID-19, no solo ha crecido en actividades alrededor del libro y la cultura, sino que se ha consolidado. Sus frutos han sido tangibles en el éxito de la pasada sexta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. Por ello, resulta un altísimo honor recibir esta tarde de parte del alcalde de Lima, doctor Jorge Muñoz, en nombre de los señores regidores Florentino Díaz y Gloria González Farfán, así como de su gerente de Educación y Cultura, Christopher Cesevich, y también de Celeste Azurza, que está aquí presente, directora del programa Lima Lee, y también la directora que nos acompañó y que nos hizo favor de darnos esas bellísimas palabras. Este reconocimiento por la labor que el Fondo ha desarrollado en Perú desde 1961. Lo acepto como un símbolo de hermandad de nuestros países. En 1961, la excelsa poeta peruana Magda Cristal, quien ya tenía la representación del Fondo desde los años 50, recibió el apoyo del entonces director del Fondo de Cultura Económica en México, don Arnaldo Orfila Reinal, para abrir una subsidiaria en Lima. La primera sede del fondo fue su propia casa. Así es el amor por los libros, por la cultura, un acto de desprendimiento. Años después, otra inolvidable poeta peruana, Blanca Varela, tomó el relevo en la dirección de la subsidiaria, dándole el impulso definitivo al punto que, desde entonces, es una de las editoriales preferidas de los peruanos. Sean estos lectores o autores, leer un libro del fondo es un placer, publicar allí
creo que es un honor. Hasta fines de los años 80, la subsidiaria recibía ediciones publicadas en México, España o Argentina, pero a inicio de los 90, el Fondo de Cultura Económica de Perú publica sus primeros volúmenes, cuyos fueron los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, con el trabajo de edición, índice analítico y glosario de Carlos Araníbar. A la fecha, más de 100 autores peruanos han publicado sus textos con nosotros, en poesía, novela, ensayo, historia, antropología, literatura infantil y otros campos del conocimiento. Nuestra lista de autores publicados es muy importante y nos tomaría varias horas nombrarlos, pero si algo nos resulta invalorable es nuestro catálogo, y de él participan los peruanos más notables, incluyendo el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Pero el fondo no solo es libros, somos unos activistas radicales de la promoción de la lectura. Por ello, una de nuestras actividades principales es organizar eventos culturales que induzcan a los niños, con la guía de sus padres, en la lectura a través de los libros infantiles editados por el Fondo. Nuestra tarea, lograr que los niños amen la lectura y qué mejor que hacerlo que de forma lúdica. Estamos convencidos que un niño lector será en el futuro un mejor adulto, una mejor persona. Es tan importante este sector para el Fondo que una tercera parte de su numeroso catálogo está dedicado a la literatura infantil y juvenil. Otro terreno que cubrimos en el Fondo de Cultura Económica es la formación de nuevos escritores. Por ello, organizamos talleres de creación literaria, tanto de narrativa como de la poesía. Solo les daré el siguiente dato. Entre el 2020 y 2021, y a pesar, o quizás gracias a la pandemia, porque nos abrió la puerta de la virtualidad, se realizaron de forma virtual más de 100 talleres con más de 1,300 participantes inscritos, no solo peruanos, sino de diversos países del mundo. Estos talleres fueron dirigidos por 40 reconocidos escritores que aportaron su gran experiencia para formar a las futuras figuras de nuestras letras. Los textos resultantes de esos talleres son publicados electrónicamente en la página web del Fondo de Cultura Económica. La promoción del libro y la cultura nos impulsó a realizar durante este año, conjuntamente con el Programa Municipal Limalé, ferias itinerantes en parques y plazas del Centro Histórico de Lima. Por el largo proceso electoral, de las 8 ferias programadas, solo se pudieron realizar 4, pues su sede, o una de sus sedes, la Plaza de la Democracia, fue tomada por los simpatizantes de los partidos en contienda, pero el 2022 se reanudarán y creo que con mayor énfasis. Permítanme ahora hacer una breve reseña de esta casa editorial más latinoamericana que mexicana, como lo afirma el importante escritor peruano Julio Ortega, quien en la nota introductora de su obra Adiós Ayacucho nos dice: si América Latina desapareciera, gracias al catálogo del Fondo de Cultura Económica, podríamos reconstruirla. Sus orígenes, como ya ha quedado también aquí relatado en una forma muy interesante por parte de nuestro amigo Christopher Sevic, se remontan a la década de los años 20 del siglo pasado, cuando, con el padrinazgo de uno de los mexicanos más ilustrados, José Vasconcelos, cuando le tocó ser ministro de Educación, apoyó la realización del primer Congreso Internacional de Estudiantes, convocado por quien sería el fundador en la década siguiente del Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas. Vasconcelos
estaba convencido de que esta decisión llevaría a cristalizar el sueño de Bolívar, unificar a través de la cultura a todos los países hispanoamericanos. El Congreso de Estudiantes fue un crisol de sueños, pero uno de ellos sí se realizó. Y se realizó al crearse el Fondo de Cultura Económica en 1934. Su idea primigenia era lanzar una revista de carácter económico, tomando como guía la afamada revista inglesa Economic Quarterly. Así nació en abril de ese año la infaltable revista El Trimestre Económico, que todavía es una de las principales publicaciones del Fondo. El siguiente paso, arduo pero decisivo, fue la constitución jurídica y legal de la Casa Editorial, que se logró con el apoyo del Estado mexicano, quien creó un fideicomiso para darle solidez financiera al proyecto. Daniel Cosío Villegas fue nombrado su primer director y con ello culminó el proceso gestatorio del Fondo de Cultura Económica. En la época del gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, este presidente acogió a los republicanos españoles después de su derrota frente al franquismo. Entre los miles de republicanos llegados a México estuvieron los más insignes intelectuales de la época, quienes fueron acogidos por Cosío Villegas. Además, les facilitó la creación de la Casa de España, hoy el Colegio de México, prestigiosísimo centro académico. Todos colaboraron con el fondo, dándole el impulso que lo posicionó como una de las editoriales más importantes del mundo. Quiero subrayarlo abiertamente. Fue un apoyo decisivo y determinante la participación de la República Española a través de su intelectualidad. La latinoamericación del Fondo de Cultura empieza en Buenos Aires con la creación de su primera filial en 1945, como ya lo apuntó Christopher. Su director fue Arnaldo Orfila Reynal, quien fuera el representante de Argentina en aquel Congreso de Estudiantes en los años 20. En 1948, Cosío Villegas lo nombra director del Fondo de Cultura Económica en México, cuando él pasa a dirigir el propio Colegio de México. Pero en 1964, Arnaldo Orfila Reynal fue despedido por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz por haberse atrevido a publicar 2 libros que hoy el Fondo ha reeditado: Los hijos de Sánchez y Escucha Yankee. Pero felizmente fue rescatado por la intelectualidad mexicana, que lo llevó a fundar la editorial Siglo XXI, que dirigió hasta su muerte. Orfila Reynal es, sin lugar a dudas, uno de los grandes editores de nuestro tiempo. En 1954 se abrió en Santiago de Chile la segunda filial latinoamericana del Fondo de Cultura. Después de Chile, se abre en Lima en 1961, como ya lo mencionamos, y posteriormente, enseguida, se abre, como bien lo señalaron ya, en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, pero en 2022 están por abrirse 2 más, en Bolivia y en Cuba. Y se está ya en negociaciones también para abrir en Uruguay y Paraguay. Pero además, también invadimos esa parte del país que también ya es muy latino, Estados Unidos. Hay una filial, una subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en Estados Unidos. Y en España, en propia España, porque había que retribuir, también se tiene
como ya lo mencionaron. Con todo esto, y como ya se dijo y quedó señalado, hoy el Fondo de Cultura Económica es reconocida como una de las 10 mejores editoriales del mundo. Y no puedo terminar sin decir que el Fondo de Cultura Económica es también una extensión de los servicios culturales que el Estado mexicano tiene a través de su diplomacia. En el caso de Perú, sobresale el valioso apoyo que recibimos de la Embajada y particularmente de nuestro embajador Víctor Hugo Morales Meléndez y de la agregada cultural Cristina Ruiz. Mi reconocimiento personal e institucional también para ellos. Señores y señoras, muchas gracias por este honor que le hacen ustedes a la casa que me honro en presidir aquí en Perú. Ha sido la participación del señor Gustavo Rodríguez, director del Fondo de Cultura Económica. A continuación, damas y caballeros, tendremos la participación del excelentísimo señor Víctor Hugo Morales Meléndez, embajador de México en el Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Señor Florentino Díaz Ahumada, regidor y presidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura de Lima. Señora Gloria González, regidora metropolitana. Ingeniero Gustavo Rodríguez, director del Fondo de Cultura Económica en el Perú. Estimadas y estimados amigos participantes, colegas diplomáticos. Florentino Díaz es un hombre culto, es un regidor que entiende el valor de la educación para la ciudadanía y es un presidente de comisión que se empeña por revalorar a Lima como una metrópoli que irradie cultura. Por ello, no me sorprendió que tuviera la iniciativa de conmemorar desde la municipalidad históricamente más relevante de Sudamérica, como lo es Lima, a la prestigiada casa editorial mexicana Fondo de Cultura Económica. Agradezco este gesto de aprecio, esta muestra de hermandad y este ánimo de colaboración de parte del presidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura de Lima para celebrar los primeros 60 años del Fondo de Cultura Económica en el Perú. Una editorial que forma y educa a un continente, como lo ha señalado muy acertadamente Mauro Mamani. 6 décadas de contribuir a la difusión de la lectura, 6 décadas de apoyar la educación en Lima y en el Perú, 6 décadas de fomentar el debate y el conocimiento. La tarea realizada por el Fondo, como cariñosamente le llamamos a la editorial en México, ha sido ardua y significativa. Para este evento conmemorativo me han solicitado realizar algunas reflexiones en torno a la educación y la cultura. Recordaba esta mañana en otro lugar de esta gran metrópoli que hace unos años Carlos Fuentes decía que la información es el motor del cambio mundial, pero una información basada en la educación. Argumentaba que no hay una información auténtica y confiable sin educación y que, en consecuencia, no hay progreso, no hay cambio y no hay bienestar sin educación. Las tasas de escolaridad en América Latina aún se encuentran en niveles inferiores a las que alcanzan los países más desarrollados. Es un desafío y es una tarea por alcanzar. La educación es un derecho. Tener acceso a la educación es un derecho humano. Así que ese desafío, en realidad, es una obligación. Y esa tarea es un deber que debe cumplirse.
Una pregunta que debe movernos a la reflexión y a la acción. ¿Nuestros países están preparados o se están preparando para insertarse de manera adecuada a la cuarta revolución en la que educación, tecnología y desarrollo caminan juntos? Educar implica comprometerse financieramente para lograr los objetivos de calidad y alcance. Educar es invertir en la esperanza, en un futuro mejor. No se educa con buenas intenciones, sino con recursos humanos bien formados, con infraestructura adecuada y con programas sólidamente diseñados. Educar es también un acto de inclusión, es decir, posibilitar que todos, que todas, los ciudadanos tengan oportunidades compartidas, que todos, todas, se sientan parte de una nación que les dota de herramientas para ser parte y beneficiarios del desarrollo. La evidencia internacional indica que la educación requiere de un sólido y bien estructurado proyecto público que le dé sustento. La ausencia o debilidad de un proyecto nacional para la educación puede conducir a una oferta desarticulada, incoherente y de baja calidad. Se requiere siempre de un proyecto educativo nacional que articule, que dé coherencia a todos los esfuerzos, tanto públicos como privados y sociales, a favor de la formación de infantes y de jóvenes. Pero sin detenernos en ellos, como países debemos aspirar además a la educación continua, a la formación para la vida y durante la vida. La educación tampoco se agota en las escuelas ni en las clases virtuales. Educar es formar ciudadanos. Educar para la producción y el progreso. Educar para la salud y la protección del medio ambiente. Educar para respetar las diferencias. Educar para la democracia y el respeto a los derechos. Preguntaba si nuestros países están preparados o se están preparando para insertarse de manera adecuada en lo que la humanidad está edificando en este siglo XXI, esta gran revolución del conocimiento y la tecnología, o si por el contrario estamos destinados al rezago, a la subsistencia y a las variadas formas de dependencia. Tengamos presente que las naciones y las personas que predominan técnica y económicamente en esta centuria se vinculan a la producción y distribución tecnológica, que finalmente son formas de manejo de conocimiento y de información. No entenderlo, no asumirlo como nación y como ciudadanos, es quedar rezagados y en situación de dependencia. La solución es la educación, que es la base del conocimiento y la información. Estas son, a su vez, el sustrato de la tecnología, que es, en la actualidad, la base del desarrollo. Aquí se nos presenta otro problema de nuestra región, de nuestros países. Crecimiento sí, pero con equidad. Desarrollo sí, pero para todos. Debemos apostar y empeñarnos, en consecuencia, en un desarrollo inclusivo. Una nación es sólida y firme si se cimienta en la cultura. Naciones como México y el Perú, para conservar su esencia y al mismo tiempo su universalidad, deben conciliar tradición y desarrollo, es decir, construir e impartir una educación profundamente nacionalista, pero articuladamente global. Me parece, amigas y amigos, que este es el enfoque general que tiene el catálogo que a lo largo de 6 décadas ha manejado el Fondo de Cultura Económica. Educar para la vida, educar durante la vida. Me gustaría concluir retomando nuevamente el pensamiento de Carlos Fuentes. Decía ese extraordinario pensador mexicano que el libro nos enseña lo que le falta a la pura información. Un libro nos enseña a extender simultáneamente el entendimiento de nuestra propia persona, el entendimiento del mundo objetivo fuera de nosotros y el entendimiento del mundo social
donde se reúne la ciudad, es decir, la polis, y el ser humano, es decir, la persona. Muchas gracias. Ha sido la participación del señor Víctor Hugo Morales Meléndez, excelentísimo embajador de México en el Perú. Y a continuación, en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima, se va a dirigir a todos los presentes el señor Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano y presidente de la Comisión de Educación y Cultura. El aplauso para él. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por encontrarse aquí. Quisiera saludar, en principio, a nuestros honorables invitados, al excelentísimo señor embajador de México aquí en el Perú, al director del Fondo de Cultura Económica aquí en el Perú, al señor ingeniero Gustavo Rodríguez, la regidora metropolitana Gloria González Farfán, vicepresidente de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Me encuentro muy conmovido por estas palabras expresadas por todas y todos ustedes, en especial también por las palabras de nuestros hermanos, colegas aquí de México, que han compartido con nosotros estas reflexiones, estas ideas, estos anhelos. Quisiera saludarlos también, estimados representantes de las embajadas, del cuerpo diplomático de Argelia, de Rusia, a nuestra estimada gerente de Cultura, Fabiola Figueroa, nuestro estimado gerente de Educación, Christopher Cesevich, a la estimada Miss Afroperú, Madeline Villa, a todas y todos ustedes, a nuestros queridos regidores, regidoras aquí presentes. Quiero expresar en nombre de nuestro alcalde Jorge Muñoz Wells el honor y la inmensa alegría de poder hacer este reconocimiento al Fondo de Cultura Económica en sus 60 años de permanecer en nuestro país, en Perú, y sobre todo un reconocimiento al espíritu, a la visión y a esa acción perseverante que ustedes han podido escuchar, no solo en viva voz de nuestros estimados gerentes, que hemos sido todos estudiantes, anhelantes, cautivos, verdaderamente agradecidos de las publicaciones del Fondo de Cultura Económica. Nuestro estimado investigador, doctor Mauro Mamani Macedo, en esa acertadísima y conmovedora expresión nos ha contado también la importancia del Fondo de Cultura Económica como un hacedor continental de visiones, como un hacedor continental de confluencias espirituales, educativas, culturales. En ese sentido es importantísimo, es imprescindible, por supuesto, mostrar a la comunidad, no solamente de Lima metropolitana, porque estamos en una transmisión en Internet y lo pueden ver las comunidades de muchos otros espacios. Es imprescindible expresar la gran importancia que tiene una visión cultural, un educar para la vida, una percepción de una visión educativa como la que tiene el Fondo de Cultura Económica del Perú. Tengo conmigo
y quería compartirlo con ustedes. Tengo conmigo un ejemplar, el primer ejemplar de un libro del Fondo de Cultura Económica con el cual yo me encontré hace ya 30 años, cuando estaba terminando aún el último año de secundaria, preparación secundaria en el colegio, y me encontré con este libro maravilloso de la colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica, El aire y los sueños. Luego me encontraría con la preciosísima obra de Octavio Paz, con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, con tantas y tantos escritores, poetas, artistas, pensadoras, pensadores, filósofos, tantas y tantos creadores humanos que nos transmiten a partir de esta experiencia mágica que son los libros. Hace 20 años yo escribí un ensayo profundamente agradecido por la experiencia que han significado y que significan para mí y por supuesto para todas y todos nosotros aquí presentes, los libros. Y escribía lo siguiente: un libro puede ser un mundo, y un mundo es una inmensidad de posibilidades. Un mundo no es solamente una presencia de lo que está, un mundo también es un viajar. Me gustaría, pero quizás sería para otro momento, en la que continuemos con estos diálogos, con estas importantes conversaciones. Esta no es la última vez que nosotros tenemos que dialogar con las muy estimadas presencias del Fondo de Cultura Económica, con nuestro muy estimado señor embajador Víctor Hugo Morales Meléndez, con nuestra muy estimada concurrencia que ahora nos acompaña. No es la última vez, pero cada vez es ese instante como el de ahora que nos transmite la posibilidad de abrir nuestra imaginación. Yo he anotado cada una de sus ideas, de nuestros queridos colegas aquí que nos han compartido, y he buscado también poder registrar estas ideas y ese es el sentido también de este encuentro, 60 años del Fondo de Cultura Económica del Perú, reflexiones en torno a la educación y la cultura. ¿Por qué nos encontramos aquí? Ese reconocimiento es también una manera de agradecer, es una expresión de gratitud y sobre todo es un reconocimiento a la generosidad. La generosidad de nuestros hermanos mexicanos, la generosidad de nuestros hermanos peruanos, la generosidad que permite, es un acto de generosidad asombrarse y compartir aquello de lo cual uno se asombra. La generosidad de tenerlos aquí, en esta sala, en este salón de los espejos. Yo quisiera expresar este reconocimiento al Fondo de Cultura Económica y tomar muy en cuenta la aspiración a esa educación continua, estimadísimo señor embajador, que usted nos propone y que comparte de manera tan generosa y tan acertada, tan oportuna. Expresar también ese reconocimiento de esa historia, esa trayectoria del Fondo de Cultura Económica que nos ha compartido nuestro estimado director Gustavo Rodríguez. Historia, confluencias de personalidades, de intenciones
que se amalgaman y que tienen como culminación este hermoso proyecto al que nosotros nos unimos y saludamos. Precisamente con respecto a la pregunta que nos hacía, esa hermosísima pregunta de si estamos preparados para la cuarta revolución, ¿no?, del conocimiento. La cuarta revolución que implica no solamente un acceso a la información, sino implica precisamente ese poder encontrarnos y comprometernos con la maravillosa dimensión de la experiencia de la vida en sus grandes y diversas manifestaciones. Ese conocimiento, que lo podamos nosotros experimentar como un aprender a aprender, un aprender a maravillarnos, un aprender a asombrarnos, pero sobre todo un aprender a compartir. Esta experiencia que nos marca la contemporaneidad y la no lejana transformación radical del paradigma humano amerita precisamente todas estas sugerencias, estas apreciaciones que se han compartido en esta tarde. Amerita, por supuesto, seguir dialogando y amerita instalar y desarrollar en nuestros corazones esa cualidad de percibir la belleza misteriosa de los instantes y los seres que somos cada una y cada uno de nosotros. El libro que yo me encontré aquella primera vez hace muchos años era El aire y los sueños, un ensayo sobre la imaginación que en algún momento soñó esta estancia y que ahora es una realidad. La imaginación que en algún momento soñó con estos ventanales, soñó con estas vestimentas, soñó con los sonidos de nuestra propia lengua y que ahora se manifiestan en su presencia. Quisiera también manifestar en ese sentido nuestra profunda gratitud al Fondo de Cultura Económica por los 60 años que llevan también imaginando y haciendo aquí en nuestro país, el Perú. Muchísimas gracias. Quisiéramos compartir este reconocimiento a una visión de la educación y la cultura como es la visión del Fondo de Cultura Económica, compartiendo también la visión que nosotros anhelamos de una Lima ciudad poética, y es este reconocimiento, estimado Gustavo Rodríguez, director del Fondo de Cultura Económica, excelentísimo señor embajador Víctor Hugo Meléndez, aquí, este reconocimiento para ustedes. Es el reconocimiento de Lima, ciudad poética, por los 60 años de encontrarse con nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Es un sentido realmente poder tener este detalle, una referencia y un conocimiento a la institución que yo represento. Por favor, les pido, señores regidores, señora rectora, que le transmitan al señor alcalde nuestro agradecimiento y reconocimiento y decirle que el Fondo de Cultura Económica, y lo saben bien mis colegas del
programa Lima Lee, el gerente de Educación y Cultura, que seguiremos trabajando mano a mano con la municipalidad para promover y llevar la cultura a los pobladores de esta linda ciudad de Lima. Muchas gracias.